para los que nos están escuchando, nos escuchan, se darán cuenta que vamos a presentar invitados dentro de un ratito, pero los que están conectados a través del stream en costa.paraná.gov.ar ven que hay mucha visita, muchas invitadas, ¿verdad, Flor? Sí, invitadas, así es. Muchas invitadas, así es. Una es la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto, gracias por recibirnos. No, gracias por venirse al estudio también, que está bueno esto siempre. Iris Pesarini es directora de formación del ministerio, ¿puede ser? Exactamente. Ahí estamos. De Género, Gobierno y Comunidad. Ahí está. A ver, ahí le paso el micro. Como directora de Hola, buenos días. Sí, directora de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad del Ministerio Ahí de la está. PBA. Ahí está. Gracias, Iris. Bueno, y Ivana, que vino ahí a acompañar desde la CTA. Simplemente saludarte. Soy Ivana Reset, secretaria de Géneros de la Central de Trabajadoras y Trabajadores Entre Ríos. Bueno, Estela, primero, bienvenida a la provincia. Sé que ya tuviste actividad más temprano. Estuvimos con la intendenta Ajá. de acá de Paraná. Conversaron. Conversamos bastante de la realidad, de este contexto, ¿no? Que hay que llevar en este tiempo las políticas públicas, en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires y ella en esta ciudad. Así que conversamos un poco de eso y también de sus experiencias en gestión en el gobierno provincial anterior. Más allá de las magnitudes evidentes entre la provincia de Buenos Aires y una ciudad con algunas características en el sentido de provincia de Buenos Aires, hay mucha pelea con el presidente de otro signo. Acá en Entre Ríos, no con pelea, pero sí con otro signo en la gobernación, y bueno, y todo el financiamiento de la Administración Nacional, que es una postal que se repite. Primero se me ocurren dos preguntas medio inmediatas, que es cómo es gestionar una provincia tan grande en este contexto, y después el Ministerio de Mujeres, que es quizás una de las áreas en donde más castigan desde la parte libertaria, digamos, de esa agrupación. Mira, la verdad que es un tiempo muy difícil para la gestión, porque las políticas de ajuste están afectando en dos sentidos muy fuertes a la provincia. Uno en el recorte, en uno que afecta a todas las provincias, porque los recortes de los fondos que ha hecho Milei, los fondos educativos, los fondos para la seguridad, los fondos para inversión, la prácticamente eliminación de la obra pública, salvo alguna continuidad de obra que ya estaba en ejecución, pero lo que no había empezado directamente clausurado. Y además nuestro gobernador dice que deserta el presidente de responsabilidades, lo hace hacia todo el país entero. En particular cuando vos mirás la pérdida de aportes de la nación a las provincias, hay un poco más, por supuesto en números totales, obvio, por la dimensión de la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la Argentina. Entonces, de casi 18 millones de habitantes. Pero en términos de proporcionales también afecta más. Recortó 17% a casi todas las provincias del país, a la provincia de Buenos Aires 21-22%. Y estamos ya contando esta altura del año prácticamente en un 30% de recorte de los aportes que la nación venía haciendo a la provincia, una provincia que ya tiene pérdida coparticipable desde el inicio de la democracia. Con lo cual había ya un debate de que necesitaba... Una vieja pelea con las provincias. Pero que provincia cedió, provincia de Buenos Aires, al resto de las provincias, y ahí hay una necesidad del planteo. Y el gobernador Kicillof siempre lo dice, nosotros estamos de acuerdo, tenemos una mirada federal de que hay que entender que necesitamos un reparto equitativo entre las provincias, pero nosotros estamos muy desfavorecidos en el reparto coparticipable. Pero además, ¿cuál es la segunda afectación? La segunda afectación es las políticas de ajuste llevan a la recesión, a profundizar la recesión, caída de la industria, caída de la recaudación, de la actividad económica, aumento de los desempleos, y eso afecta a la recaudación propia de la provincia de Buenos Aires y de los municipios. Entonces, la verdad que hay que gobernar en un tiempo donde sostener
la calidad de vida, la presencia del Estado en todo lo que tiene que estar, es de un esfuerzo gigantesco que, como dice Axel, además de con mucho trabajo, también con mucha creatividad para seguir en los 135 municipios presentes. Hacer mucho con poco es el lema de la intendenta, de Rosario Romero. Más que lema es una orden a los funcionarios. Sí, y ahí conversábamos. Además, vos imaginate que nosotros tenemos la mitad de la provincia en localidades rurales. Nosotros tenemos las grandes ciudades, tenemos pequeñas localidades rurales, tenemos zonas isleñas, zonas costeras, tenemos una diversidad en gestión muy grande, y algunas zonas, lo que conversábamos con Rosario es eso, algunas zonas los desafíos de gestión que tenemos son parecidos a los desafíos que se tienen en cualquiera de las localidades de acá, de Entre Ríos también. Así que ahí gran esfuerzo de compromiso de trabajo, y eso me parece que es lo que se le ha reconocido a Axel. Por eso Axel además gana muy bien este segundo periodo de gestión. Incluso nosotros recuperamos 16 municipios que gobernaba la oposición, que ganamos en la elección, que no gobernábamos en el 19 y que sí ganamos en el 23. Y la segunda pregunta que me hacías, que tiene que ver con cómo es hacer ministerio, porque nosotras por primera vez, así como en Nación, la primera vez que hubo Ministerio de Mujeres y Diversidad fue en el 19, también yo empiezo en ese periodo con Axel en el 19, y él lo ratifica. Somos el único ministerio de la Argentina, porque la Nación lo eliminó y el resto de las provincias que tenían mayor jerarquía lo han desjerarquizado. Así que en eso también digo, y además no solo eliminarlo, sino que vemos todo el tiempo el combate, el ataque por parte del gobierno nacional a todo lo que tiene que ver con perspectiva de género y diversidad. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, trinchera, frontera, escudo, frente a todos esos ataques lo sostenemos. Hay una fuerte convicción que necesitamos construir más igualdad de género, que necesitamos que las mujeres tengan mayor autonomía económica, acceso a los derechos, y bueno, trabaja muy fuerte para eso, en que el ministerio se fortalezca, pero además que la perspectiva de género esté en el conjunto de la política. Claro, está Flor con pregunta, pero sí, es esa la cuestión, que sea transversal y que no sea tal programa solamente. Exacto. Sí, pensaba en particular después de toda esta descripción del ajuste, que sabemos que está siendo realmente muy doloroso, como también cuando se dan este tipo de ajustes en la historia de este país, lamentablemente ya los conocemos, también aparecen algunas cuestiones que empiezan a trepar. Empieza a trepar la pobreza, empieza a ser algo realmente muy urgente, asistencia de comedores. Sabemos que la mayoría de las personas que se ponen de alguna manera al hombro todo este tipo de situaciones suelen ser mujeres. Preguntarle en particular, bueno, cómo están trabajando con esos espacios y también, desde su lectura, cómo recae también toda esta situación sobre ya las mujeres que tenemos bastantes mochilas. Bueno, hay una más, ¿no? Como salir a ponerle el cuerpo a la pobreza, que vaya que es un desafío. Mira, en el un acto que se hacía el otro día, el 17 de octubre, Axel, cuando inicia su intervención, plantea el reconocimiento a las mujeres que son en las crisis, siempre están enfrentando esa situación y ayudando incluso a que sean menos. Las mujeres no hacemos red, trama ahí para lograr sostener la familia, sostener el barrio, la comunidad. Y cuando hay ajustes impacta especialmente porque además los temas de feminización e infantilización de la pobreza son muy fuertes. Y además desde que llegó, había niveles de pobreza a la llegada de Milei que eran altos. Pero el indicador de la indigencia, que es un dato muy duro, porque además cuando vos en la infancia naciste en un hogar que está afectado por la indigencia, que esto es no poder sostener los gastos de cuestiones básicas, incluso hasta alimentarias, eso te marca para tu futuro, es muy fuerte en torno a tus años futuros. Y eso ha crecido, porque no crecía, y eso ha crecido de una manera sostenida, enorme. Más de 10 puntos creció la indigencia a partir del gobierno de Milei. Por lo tanto, en la provincia la tarea es sostener,
sabemos la disputa nacional, hasta causas judiciales que tiene el Ministerio de Desarrollo Humano, no sé cómo Capital se llama. humano. Capital humano. El ministerio que prefiere que se pudran los alimentos antes que dárselo a los sectores que lo requieren y lo necesitan. Entonces, la provincia, ¿qué ha hecho? Fortalecer toda la asistencia alimentaria, actualizar el aporte a becas que se dan a hogares. Estoy acá peleando un poco con esta vincha que me parece que se me cae. Como quede cómodo. La puedo sacar así. Fortalecer entonces el apoyo a eso. Nosotros tenemos ayuda escolar en las escuelas, se llama el SAE, que es el que tienen más de 2 millones de chicos, reciben, comen en comedores de las escuelas. Se le hace un mesa, se llama, que es un complemento alimentario que además se lo llevan a su casa, que se ha actualizado. Entonces, reforzar, que es otra iniciativa que se tomó en la provincia de Buenos Aires, plantear una legislación para incluir la educación inicial desde los 3 años. ¿Para qué? Porque ahora la tenemos obligatoria desde los 4. Entonces, para que estos pibes, y sobre todo de los hogares de familias con menores ingresos, para que puedan recibir la educación temprana. Pero además, los centros de desarrollo de la infancia, que eran proyectos de gestión nacional, que es para niños y niñas de 45 días hasta la escolaridad obligatoria en la educación inicial, que Nación no los hace, la provincia de Buenos Aires los va a hacer, porque justamente además se van a desarrollar en los lugares donde mayor vulnerabilidad social hay. A estos chicos además no solo que necesitas la alimentación, sino que además de eso también necesitas la estimulación temprana, todo lo que se da en un ámbito donde se los cuida. Bueno, la provincia está poniendo todos los esfuerzos ahí, y esos esfuerzos contribuyen con las mamás, porque ¿quiénes cuidan a esos chicos en condiciones que tienen que más rápido las afecta la informalidad laboral? Entonces la pérdida de empleo, la precarización, el no poder, porque además los trabajos que se consiguen son trabajos más precarios, entonces cambias el dinero, ¿cómo haces? Entonces, sostener ámbitos de cuidado de la infancia tienen el impacto en que las mujeres puedan salir al trabajo, así que ahí hay una mirada del gobierno de la provincia que intenta llegar. Por supuesto que falta muchísimo, porque es tan fuerte el ajuste y le llega a tan amplios sectores que estamos haciendo todos los esfuerzos para sostenerlo. De hecho, articulamos programas que tengan que ver justamente con la salida económica. Incluso cuando el abordaje de las violencias por razones de género, incluimos los temas que tengan que ver con la salida laboral, la autonomía económica, en ese sentido, ¿no? En el sentido de que sostener las condiciones económicas laborales de las mujeres tiene un impacto, nosotras decimos derrama bienestar, o por lo menos sostén de no caer en mayores niveles de pobreza. El neoliberalismo nos dice siempre, no, dejemos que crezca y que se enriquezcan los ricos porque va a derramar. Esa copa nunca derrama. En cambio, la de las mujeres en el trabajo, en el cuidado, en el bienestar de la comunidad, siempre derrama. Ahí está. Resignificar la teoría del derrame. Esa teoría siempre derrama. Entonces, por eso además el gobernador dice, sostenemos Ministerio de Mujeres y Diversidad, porque sabemos que trabajar para mayor igualdad es beneficioso para el conjunto de la sociedad. Claro, Flor. Y también vuelvo acá pensando un poco en articulación con otros ministerios. Pienso rápidamente, Ministerio de Salud, en este caso con, entrega de anticonceptivos, entrega de preservativos, tener ahí un entramado con el embarazo adolescente, el embarazo no deseado, en ese tipo de políticas que son muy concretas y que también, ¿no? Justamente personas que tal vez no pueden comprar métodos de cuidado, evitar un embarazo, es otro niño al que hay que alimentar, ¿no? Sabemos que está la ley de los 1000 días, que es así, se mantuvo todavía. Entonces, preguntarle en esa articulación con otros espacios. Pienso en salud porque me parece que es también el brazo más directo en centros de salud. Nosotros hacemos una tarea muy transversal y claro. Que siempre trabajamos. Además tenemos ámbitos de la transversalidad que son parte ya incluso de
la orgánica del ministerio, que son formales, son por decreto del gobernador. Cuando se crea la estructura orgánica funcional del ministerio, tenemos 4 consejos que son de articulación transversal, con los municipios, donde participan las áreas de género de los 135 municipios, la transversalización de género en la propia administración pública, donde tenemos 40 entre ministerios y organismos de la provincia, que allí articulamos toda esta política. Está la mesa interpoderes, a donde allí Poder Legislativo, Judicial y el Ejecutivo trabajamos también en una agenda muy fuerte interpoderes, y con el Consejo Social, ¿no? Con Bien. La sociedad y las organizaciones sociales. Salud, como vos decías, es importantísimo, porque además el Gobierno Nacional eliminó un plan como el ENIA, que redujo el 50% el embarazo adolescente. Una política... Acá en Entre Ríos fue durísimo. Bueno, nosotras tenemos el programa provincial que se llama Niñas No Madres, que trabajaba complementariamente con el ENIA. Quedó el Niñas No Madres y nosotros seguimos impulsando toda esa política, aunque no pudimos. Imagínate, la provincia trata de sostener lo que puede. Son incomparables los presupuestos nacionales con el presupuesto de la provincia. Ellos dejaron afuera a un montón de efectores del plan que trabajaban los talleres en las localidades. Bueno, eso es más complejo, pero sí el Niñas No Madres sigue trabajando con toda la política de prevención del embarazo adolescente, con la interrupción voluntaria y legal del embarazo, con la salud sexual y reproductiva. Tenemos más de 600 consejerías en la provincia de Buenos Aires. Cuando llegamos, 25 municipios atendían en atención primaria de la salud. Ahora 133 de los 135 tienen consejerías, o sea que allí se entregan los insumos, se hacen las consejerías de interrupción del embarazo, y además estamos trabajando en la producción pública del medicamento, porque la mayoría de los abortos se hacen en el primer trimestre, es ambulatorio, es con una pastilla. Estamos trabajando con la universidad, con la Facultad de Exactas, en la producción de la mifepristona y el misoprostol, que son los medicamentos. Claro. Se ha ahorrado, porque ahora le compramos para el aborto a la producción pública de Santa Fe. Claro, que es el laboratorio. Que es el laboratorio de Santa Fe. Se ha ahorrado muchísimo dinero desde que el aborto es legal, desde que en la provincia de Buenos Aires tenemos todas estas consejerías, porque además el sistema de salud no tiene que intervenir con las complicaciones de un aborto mal practicado, que además de muchas veces llevar la vida, también hay problemas de intervenciones muy complejas. Eso no pasa ya en el sistema de salud porque se llega antes. Todo este trabajo, todo lo que venís contando, se da a la par también de ya se sonríe un poco la ministra, de esta discusión política que hay en el presente, en donde, bueno, el gobernador Kicillof es partícipe por estas horas de la interna del Partido Justicialista, de esta, decinos, en todo caso, pelea, ¿no?, con cierto sector del cristinismo, del kirchnerismo, más representado en la cámpora. Mira, Axel fue muy claro en 2 instancias públicas, ¿no?, que se conocieron. En el acto del 17 de octubre en Berisso, en el kilómetro 0 del peronismo, un acto, más de 50.000 personas, con una enorme representación política, sindical, social. Bueno, fue muy claro allí en su discurso y sobre todo además en la publicación que hizo el sábado. Uh-huh. Y ahí reiteró algo que él había señalado, ¿no?, que él pensaba que se declara, digamos, no le interesaba participar, que ya había señalado que no le parecía el momento oportuno de dar una disputa electoral por la conducción del peronismo. Él tiene una responsabilidad. Acá estábamos hablando, yo arranco diciendo la complejidad de gobernar con Milei presidente. Nosotros tuvimos los primeros 4 años de Axel gobernador con 2 años de pandemia. Y ahora tenemos de perspectiva 4 años de Milei, de este desastre, de este desquicio de gobierno nacional. Alguien que, como dice Axel, siempre deserta de sus responsabilidades, porque él no puede obviar nuestro marco jurídico, normativo, la Constitución a la que juró, por lo cual él tiene obligación de asistir a las provincias. Él gobierna un país federal, por lo tanto tiene que asistir. O sea que tiene que gobernar en esta situación a donde el planteo es cómo sostenemos frente a este ajuste brutal a las y los bonaerenses. Entonces, una interna no parece lo mejor.
en ese sentido, por eso Axel definió tan claro como definió su posición en torno a la discusión del peronismo. Él dice, yo tengo que centrar mi esfuerzo de todos los días en gobernar bien la provincia de Buenos Aires, porque además la construcción de una esperanza de futuro, de que esto es un desastre para la Argentina y porque además está dañando a nuestro pueblo, y viene tiempo de más dolor y de más sufrimiento todavía con las políticas que está llevando el gobierno nacional. Entonces, la responsabilidad es esta, y la responsabilidad, si hacemos buenos gobiernos, también son, lo charlábamos con la intendenta recién, ¿Qué decía? también son una esperanza para adelante, la esperanza de que hay otra forma. Nosotros somos un proyecto diametralmente opuesto a Milei, y lo demostramos en todos y cada una de las cosas. Creemos en el Estado. Y a nosotras y a nosotros en todos los distritos de la provincia no nos piden menos Estado, nos piden más y mejor. Más escuela pública, más hospital y centros de salud y atención, ambulancia, las mujeres que lleguemos con más ámbitos para que atiendan y aborden la violencia de género, que el Estado ayude para que ellas accedan a buen empleo, mejor Estado. Eso para nosotros además es una propuesta de futuro, no solo es del presente, es una apuesta de futuro. Entonces en eso ha sido muy claro, digamos, y de que tenemos que ser muy humildes, muy comprensivos de los compañeros y de las compañeras. La derrota fue muy fuerte para el peronismo, no solo a nivel país, sino en la mayoría de las provincias del país. Por lo tanto, tenemos que ser también muy humildes a la hora de plantear la reconstrucción del peronismo, y del peronismo en un amplio frente que pueda volver. Nosotros creemos que podemos volver a ser gobierno nacional, pero bueno, hay que serlo abrazando, reconociendo, escuchando y no enojándonos con las diferencias. ¿Y hay chances de que eso suceda? Digo, porque si vos ves la foto hoy del peronismo, parece, bueno, están peleando todos con todos. Y bueno, será un tiempo, hay que tratar de no dramatizarlo. Yo creo que también es lógico. O de no ser ansioso. Es lógico, después de una derrota tan fuerte. Después de una derrota tan fuerte, es lógico que haya discusiones, no solo en el peronismo, también en el kirchnerismo. Es lógico. Claro. Es lógico, porque fue una derrota muy fuerte, y porque además venimos de un proceso que hay que leerlo en más largo tiempo. Hay que mirar el 2015, el 2019, el 2023. Entonces también necesitamos un debate más profundo, y entonces es tiempo también de que se dé esa discusión, no dramatizarla, pero tampoco estigmatizar a ninguna ni a ninguno de los que están en la pelea. Porque la verdad, además, no hay que perder de vista que la confrontación fundamental en la Argentina es con Milei. Está destruyendo este país. No sabemos en el 27 qué Argentina nos vamos a encontrar. No tenemos noción de lo que va a hacer, porque está destrozando la Argentina, los derechos, y además socialmente nos está planteando una cultura tan violenta, tan egoísta. Mucho más individualista que la que se mencionaba en los 90, como la cultura neoliberal. Mucho peor, porque además le agrega un nivel de violencia política a la que no estábamos acostumbrados. Entonces, y además de poner en cuestión muchas de las cosas que son fuertemente identitarias nuestras, la universidad pública, los derechos humanos. Nosotros había consensos democráticos que creíamos, los derechos de las mujeres, la diversidad. Él te pone todo en cuestión, todo en jaque, de una manera muy brutal. Entonces, por lo tanto, me parece que nosotras y nosotros tenemos que reconstruir desde el punto de vista de si hay debates, hay diferencias, claro que las hay. Bueno, tenemos que mostrar los modos. Los feminismos, las mujeres, hemos demostrado que sabemos tramitar nuestras diferencias de manera democrática, plural, y así avanzamos en derechos. Así que invitamos a todos nuestros compañeros y compañeras a mirar también ese recorrido político que han hecho los feminismos. Sí, también a generar otro tono de conversación, porque, bueno, un poco después de lo que fue este fin de semana, que creo que la escalada en términos de improperios, insultos y... yo un poco vengo consternada con esa utilización de la palabra, porque me parece importante y me choco muchas veces diciendo, bueno, vamos hacia esto efectivamente, que cada vez se siga subiendo más la vara respecto de lo que toleramos, del respeto básico hacia la persona, hacia la humanidad del otro.
Y ayer escuchaba la entrevista que dio Mauricio Macri, donde decía, bueno, pero él es auténtico, es el sincericidio. Yo soy un viejo meado que estoy acostumbrado a otra cosa. ¿Qué sé yo? Yo tengo 35 años y a mí no me gusta ese tono en la Pero te voy a decir conversación. que vos ya sos vieja. Probablemente. Probablemente. Vos ya sos, yo ni hablar. Muy probablemente. Yo ni hablar. Pero vos estás pidiendo un lenguaje de la política que ellos entendieron que ya no va. que ya cambió. Macri estudió autodefinirse viejo ameado, decir que él tenía un liderazgo destructivo. Claro. Y Milei estudió, no lo dijo. Milei cada 2-3 días sube al RIN a alguien con un exabrupto, con una violencia, con un ataque, con una La mayoría son mujeres periodista. igual. Le encantan las mujeres, ¿no? Sí, Ponerle obvio. los clavos a Cristina en el Sí, ataúd, sí, ¿no es sí. cierto? Bueno, con lo que Lali, bueno, con con Lali, en la cultura se peleaba con muchos, pero eligió Con María O'Donnell. con María O'Donnell. Él elige peor porque es un misógino, odia a las mujeres y tiene problemitas, claramente tiene problemitas. Este señor, como dijo Macri. Sí. Pero ellos La psicología especial. ellos entendieron que vía redes, porque también el medio contribuye a determinado tipo de comunicación. Sí. En redes, ese insulto, algunos dicen, ay, ¿cómo se sacó? Él fue estudiado a decir cuando dijo que el cajón con los clavos, todo lo demás, y la otra que dijo con los periodistas contra Bonelli. Y así, tiene estudiado cada 3 días, hacía lo mismo Trump, la gente que Sí. estudia campañas publicitarias, porque además él vive de campaña, de show, porque total el gobierno circula por otro lado, ¿no? Caputo con sus amigos del sistema financiero, otra vez con el carry trade sacándose fabulosas ganancias están haciendo cuando este país se empobrece, y él hace el show, y Trump hacía lo mismo. 3 Sí. días, 4 días, eligen a quién, lo colocan enfrente, y Macri, que había quedado afuera, ya quedó, lo dice Durán Barba, que fue su jefe político, dice, Macri quedó viejo, ya hacía política vieja, por eso perdió. Entonces ahora se está modernizando. Yo cuando lo escuché dije, viejo meado, claro. Ya le dijeron, vos tenés que venir a este ring. Claro. Para que te escuchen tenés que actualizarte en los términos de ser obsceno, grosero, soez, que es, ¿no? El terreno, el tono de la política que nos trajo el mileísmo, ¿no? Estamos hablando con Estela Díaz, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y todo estos últimos párrafos de la conversación que estamos teniendo acá en Radio Costa, supongo que están también en ¿Por qué odian?, ¿no? Que es el libro que presentás esta tarde en CTA, en Alameda. Sí, la verdad que bueno, Alameda 439. muy, muy contenta de estar nuevamente acá en Paraná, Entre Ríos. Tenemos queridas compañeras como Ivana y Sergio, acá muchas veces hemos venido y en este caso me invitaban a traer el libro. Vos sabés que ese libro mostró, y ahora cuando lo volvemos a mirar, nosotros lo empezamos a hacer, la editorial Coligüe nos invitó, yo ya hice con ellos una compilación Peronismo y Feminismo, y me dijeron, ¿por qué no haces algo? Y dijimos, vamos a empezar a hablar, porque hay un cambio de época en este sentido. Las ultraderechas, a escala global, no solo en la Argentina, traen todos estos discursos de odio, de violencia política. ¿Hay alguna excepcionalidad en el discurso de esta ultraderecha argentina respecto de las globales? Yo creo que la Argentina es más extrema. Ok. Me parece que Milei, en este anarcocapitalista, las derechas, Trump es proteccionista su discurso. Hiper, sí. Súper proteccionista. Pero viene de un partido fuerte. El Partido Republicano es una institución en Estados Unidos. Este entró a la política con la pandemia. Yo creo que si no hubiese habido pandemia, no sé si nacía Milei a la política. Él nace con la pandemia a la política. El momento del encierro, el lugar donde los anticuarentena, ahí donde ellos nacen. Nosotras ahí empezamos a hacer los diálogos que efectivamente se hicieron, que eran los diálogos con algunos de los que son autores de esta compilación. El primero fue antes de las PASO. El segundo fue después de la primaria, y el tercero cuando ya era presidente. Y ya ahí veíamos que decíamos, más allá de lo que pasa en la elección, hay un clima de época. Y que tiene que ver con esta cuestión, con esta cuestión de
un mundo cada vez más desigual, más concentración de la riqueza, peor queda pospandemia, porque en un momento se acuerdan que hubo como una especie de utopía de, che, saldremos mejor. Pero salió todo peor, más desigual el mundo. Salimos horribles. No se quiso ni compartir la vacuna. ¿Vieron cuando dijeron, el mundo está encerrado, que la vacuna, las patentes de las vacunas se liberen? Minga, como dice, ¿qué se va a liberar? Ni ahí, ganancias pingües para los que tenían las patentes de la vacuna. Entonces, bueno, ahí entonces empezamos a discutir, ¿y por qué además con los feminismos? ¿Por qué aparece como una enemiga, una contradictoria, y particularmente Milei, en Brasil Bolsonaro, contra la agenda de las mujeres de los feminismos? Y ahí decimos fundamentalmente que además las mujeres los resistimos, no es casual que lo votamos menos. Las mujeres lo votamos menos. Sí, ahí hay un registro. Hay un registro, nosotras hay un rechazo que te genera alguien, sí. Alguna alerta de decir, che, no, la verdad que esto que está diciendo, estoy enojada, con la política tradicional no me convencen, no me están respondiendo a lo que necesito, pero esto no es por ahí. ¿Y eso no es por ahí. de dónde surge ese rechazo? Porque es previo a que Milei las ataque. O ataque los feminismos. Y para mí surge de la experiencia colectiva que venimos haciendo las mujeres en torno a la defensa de nuestros derechos. Nosotras venimos construyendo una politicidad muy, muy transversal. Me miran como decían, ¿cómo no te das cuenta? No, pero hay como un perfil. Hay como un perfil de alguien que se presenta con mucho grito, con mucho ataque, como su única posición es la importante o lo que está diciendo es lo único que es relevante. Y creo que desde ese lugar, ya en obturar el debate, en cerrar la conversación, ahí ya hay algo que no te cierra demasiado. Y sumado a eso, todas tenemos la experiencia de que alguien nos ha maltratado. O sea que el maltrato no es un lugar que nos convoca. No, de ninguna manera. Y lo he hablado con mujeres en diferentes ámbitos, compañeras de universidad, vecinas, amigas, de diferentes roles. Pero ya que alguien se presente ante vos con ese tono... Con esa virulencia. No te convoca. Pero porque a todas nos han maltratado de alguna manera diferente, pero lo hemos sentido muchas veces pudor, vergüenza, dolor, angustia, y no son sensaciones que te lleven a un lugar de tranquilidad. Mira, y la otra vez Nelly Minchersky, que es una gran feminista, ¿no? La amamos a Nelly. Tiene más de 90 años y ella no solo que sigue militando, sino que cada vez que la escuchás en una charla, ella te trae algún concepto, se prepara para esa charla y dice acá. Y en una última reunión que la vi, ella decía una cosa que me parece, hay algo que es lógico de este anarcocapitalista libertario, que es el individualismo extremo y la meritocracia. Él dice, ¿no? La economía, el poder, valga todo eso, y el resto que se salve el que pueda, el supremacismo. Además, él reconoce un supremacismo racial, de varón. Esa impronta cuando dijo no me voy a en campaña, decía como un yo, darwinismo no me extremo. un darwinismo extremo. Social extremo. Y entonces Nelly decía, claro, la meritocracia nunca fue un lugar que a nosotras nos convocó, porque si es por el mérito, a nosotras nunca llegamos. No. Entonces siempre necesitamos no solo de la experiencia colectiva, sino de acciones afirmativas que transformen, que cambien las prácticas, que nos favorezcan para que cambien las legislaciones, que haya paridad o cupo para poder... Estábamos tan preparados como los varones para la política, pero como las listas siempre le armaban lo mismo, nunca llegábamos a estar en los ámbitos legislativos. Entonces, el mérito a nosotras no es un lugar que nos convoque el mérito individual. En realidad siempre hemos llegado más a partir de prácticas más colectivas. Y además como la maternidad, como el cuidar en la familia, como siempre nos ha hecho un lugar de nuestra sociabilidad con otros y con otras. Entonces ahí hay algo que no alojamos y decimos, che, me parece que no nos está hablando a nosotras, y si gana eso a nosotras nos va a ir muy mal, muy mal. Esa es la certeza que en algún punto nos ha dado como algún cierto escudo protector de decir, por acá no, y
no acompañemos, mayoritariamente no se acompañó con el voto, y ahora, cuando miran cualquiera de los sondeos de rechazo a las políticas de ajuste, inmenso, el 70%, 80%, depende de qué tema lleve, las mujeres no están de acuerdo. Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Gracias por haber venido acá a Malos Perdedores, de verdad. Bueno, gracias a ustedes, un gusto para mí estar acá, además con esta hermosa vista que tengo del río. Bueno, mucho de esto que estábamos hablando parte seguramente de la presentación del libro que mencionábamos hoy a las 7 en Alameda 439, que es la CTA. Allí les esperamos. Ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 11:30. Pausa, Walter, dale.